Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Me quiero disculpar por no poder grabar, que por muchos días estuve enfermo, casi un mes entero. Por eso le pido disculpas a todos aquellos que siguen mis programas y que Dios les pueda bendecir. No estoy lo suficiente como para grabar, pero estoy medio afónico. Pero sí, con la ayuda del Señor quiero grabar lo que he mostrado en el gráfico del panorama de la creación de Dios. Lo que Dios es a través de la Biblia para nosotros, sabiendo que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, verso 29. Hemos recibido un reino inconmovible y a través de ellos agradecemos al Señor, sirviéndole con temor y reverencia. Por eso, en este día, mi deseo es hablar sobre el panorama que he mandado de la creación de Dios, los 7 días que Dios ha utilizado para ordenar la creación. Sabemos que encontramos en Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, encontramos la creación original y nos habla la palabra, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación original nos habla de el orden de la creación de Dios. Pero ya en el verso 2 nos habla de la creación vacía y desordenada. Encontramos lo que dice la Biblia, la Reina Valera. Dice en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en la Biblia del lenguaje actual nos habla más clarito y nos dice de esta manera: la tierra no tenía forma, no había en ella nada que tuviese vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Y con ese Espíritu Dios estaba ordenando el universo. Sabemos nosotros que cuando venimos al Señor, venimos cansados, desordenados, como dice también en la palabra, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 hasta el 5 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias al Señor. Realmente, cuando venimos al Señor, venimos tal cual, no como la creación original de Dios, porque Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo a la imagen y semejanza, o sea, con el mismo carácter y con el mismo como es Cristo. Sabemos que la palabra del Señor en Primera de Juan nos habla en el verso 2. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando vamos a ver al Señor, seremos tal como Él es. Y el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en el Señor se purifica, se santifica a sí mismo, así como Él es santo. Por eso la palabra del Señor es tan perfecta, tan perfecta. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza. Esta era la creación original, pero el pecado ha hecho estrago en nuestra vida. Por eso yo quiero hablar también sobre en lo que nos basamos nosotros como cristianos. Como dije, estamos en un reino inconmovible. Sabemos que todo esto que hay acá en la tierra, todo esto pasará. Nos habla el capítulo Hebreos 12, 27, que esto todo va a ser destruido, pero nosotros tenemos algo positivo, algo eterno, porque estamos sirviendo a eternos. La Biblia nos habla, comienza en este gráfico, el Dios eterno. Dice en Deuteronomio capítulo 33, 27 y en el Salmo 45, 6, en el Deuteronomio dice, el eterno Dios es tu refugio. Y el Salmo 45, 6 dice, tu trono, oh Dios, es para siempre, es eterno. El trono de Dios. Jesús está a diestra de Dios Padre, intercediendo. Todavía está preocupándose por la iglesia, que es la esposa. Por eso estamos sirviendo a un Dios, no a un Dios muerto, sino que a un Dios eterno, vivo, que es la palabra también del Señor, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que parte el alma, discierne los pensamientos. Es una palabra que no podemos escondernos de ella. Y cada vez que nosotros tomamos la Biblia, sabemos que es la palabra viva, la palabra que nos modifica, la palabra que nos ordena. Cuando venimos al Señor, venimos con todos los pensamientos malos,
pensamientos que son vanos realmente, y pensamos siempre lo peor. Por eso la Biblia dice: no maldigas, sino bendecí. Este es el modelo de Cristo. Como dice también Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sintió el Señor? El Señor sintió compasión. El Señor sintió el dolor del otro. Es lo que nosotros como iglesia tenemos que sentir, el dolor de los demás, como dice también Gálatas capítulo 6, versos 2 y 3, dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gracias a Dios. Cuando un cristiano siente por dentro: ¿quién es mi prójimo? Porque la religión siempre piensa en sí mismo. Un día vino un religioso fariseo y le dijo: Señor, ¿quién es mi prójimo? Jesús tuvo que decirle quién era el prójimo. Está aquí y nos graba lo que es la religión. En San Lucas, en el capítulo 10, verso 29, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La religión nos enseña en los versículos 30 hasta el 32, dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, y le fueron dejándole medio muerto. Aconteció que pasaba por ese lugar un sacerdote. Viéndolo, pasó de largo. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Dos personajes: el sacerdote que hacía el oficio del sacrificio, venía del templo haciendo el trabajo de sacerdote, de interceder por el pueblo, pero pasaba y vio uno herido en el camino, lo miró y pasó de largo. El levita que cantaba para la gloria de Dios en el templo, dice que también lo miró y se fue. Pero qué bueno que es que pasó un samaritano que iba de camino, cruzaba por ese camino, vino cerca de él, del herido, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándosele, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Llevaba dos cosas tan importantes que el cristiano tiene que tener: símbolo de la sangre de Cristo y símbolo del Espíritu Santo, que suaviza a las almas, que da una palabra de amor, una palabra que acompaña el dolor de los demás. Y este samaritano que pasaba de camino llevaba ya preparado, no era ni como el sacerdote ni como el levita, que solamente era la religión,
pero acá es realmente el Evangelio de Cristo, lo que predicamos, la compasión por los demás, ser compasivos unos con los otros, pensar en el dolor de los demás. Dice, él llevaba aceite y vino, perdón y suavizar esa herida que duele tanto muchas veces. ¿Cuántas veces tenemos que consolar a más de uno que está dolido? Muchas veces aquellos que con dolor ya no quieren venir más a la iglesia. Pero un cristiano que es un real cristiano, que lleva consigo aceite y vino, ese realmente es uno que tiene compasión, que tiene amor a los demás. Por eso la palabra dice, llevaba al samaritano, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, sobre sus hombros, llevar el dolor de los demás, meditar, pensar. Muchas veces es cierto. Primera de Pedro nos habla en capítulo 1, versos 8 y 9. Nos gozamos con un gozo inefable, un gozo que no se puede contar, ese gozo que tenemos dentro de nosotros. Pero a través también de ese gozo, también hay una tristeza por un mundo que se está muriendo. Por eso yo muchas veces pienso y digo, si yo tendría menos años. He trabajado en los barrios por muchos años. He pasado por lluvia, frío, pero aproveché mi juventud desde los 17 años, recorriendo hospitales, recorriendo barrios, haciendo iglesia en los barrios, en las casas, porque sentía ese peso que caía en mi vida y que tenía que dar respuestas un día delante del Señor del trabajo que yo he hecho en mi vida. Es cierto, hoy con los 83 años ya no tengo la fuerza como para salir a llevar esta palabra. Opté por predicar desde mi oficina los años que Dios me dé para hacer como este buen samaritano, poner todo lo que yo tenga para poder seguir adelante, llevando este evangelio. Pero no solamente lo puso sobre su caballo, su cabalgadura, sino que también lo llevó al mesón, lo llevó al lugar donde le dijo, cuídamelo, no me lo desampares. Y cuando se fue al otro día, dice que le dio al mesonero, le dio 2 denarios. ¿Qué le dio? 2 días de trabajo. En Pedro nos habla en la carta de Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por eso dice que pagó por 2 denarios, por 2 días. Queridos, estamos viviendo en el 2000. Pasamos ya. Pasamos 15, 16 años. Pero dice el buen samaritano, pero si no te alcanza estos 2 denarios, no lo abandones, cuídamelo, y yo cuando regrese te lo voy a pagar. Qué bueno es el Señor,
Querido, en el año 2000 creíamos que ya la venida del Señor estaba, que iba a haber unos cambios en el universo. Pero hemos pasado el 2000 y aquí estamos, esperando la venida del Señor. No lo abandones, el Señor no nos abandona. Todavía tiene paciencia. Dice en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, creo. Muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Ya parece que aflojamos, ya parece que el Señor no va a venir. Pero, dice el Señor, retarda su venida para que podamos arrepentirnos, para que muchos más puedan llegar al Evangelio. Se está predicando por todo el mundo este Evangelio, por la radio, la televisión, en persona. Estamos acelerando la venida del Señor y los acontecimientos nos están diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso, apurémonos. No aflojemos. Seamos firmes, estemos firmes en lo que hemos recibido. No nos movamos ni para un lado ni para el otro. Como dijimos, tenemos un Dios eterno. Él está en el trono eternamente. Y también el Hijo, Jesucristo, también es eterno. ¿En dónde lo encontramos? En Hebreos capítulo 9, verso 2 dice así: por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Hijo de Dios también es eterno. Dios es eterno. El Hijo de Dios es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Que nos habla la palabra Hebreos 9:14, dice, el cual mediante el Espíritu eterno, se ofreció Jesús a sí mismo, sin mancha, delante de Dios. El Espíritu de ese Santo también es eterno. Con ese Espíritu Santo, un día resucitarán los muertos. Por eso, también el Espíritu Santo, Dios es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, pero también nos habla de un propósito eterno. En Efesios, en el capítulo 3, Efesios en el capítulo 3, vamos a leerlo. Efesios, capítulo 3, verso 7 al 11. Efesios 3, 7 al 11. Dice, el cual yo fui hecho ministro. Pablo nos habla, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciarle entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, profundas riquezas de Cristo, y de aclarar a toda cual sea la
dispensación del ministerio escogido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y el verso 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Jesucristo. Repito el verso 11 y 12. Conforme al propósito eterno, también hay una salvación, una esperanza eterna, según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad eterna, acceso con confianza eterna, por medio de la fe en Jesucristo. También la esperanza nuestra o el propósito de Dios es eterno y tendrá su fin, pero también está la eternidad. Efesios capítulo 4, verso 1, verso 4. 5 y 6, Efesios también, capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 4, 5 y 6, nos habla de esta manera, Efesios. Y nos dice, según nos escogió Dios antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. Es eterna también nuestra salvación. Por eso, queridos, vuelvo a repetir, el Dios es eterno, Jesucristo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, el propósito de Dios es eterno y hay una eternidad para gozar. Hoy hacemos como hizo Cristo. No tuvo descanso. Tenemos que preocuparnos por las almas. Tenemos que preocuparnos por la santidad. En Hebreos capítulo 12 nos dice, sin la santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Santidad es apartarse de las cosas de este mundo, apartarse y buscar la paz con todos, sin la cual, sin ella, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué santidad? En Primera de Juan nos encontramos también la palabra del Señor en el capítulo 2 y nos habla que tenemos que buscar la santidad para que Dios nos acepte.
apartarnos de las cosas que nos ofrece este mundo. Mire, Jesús le prometió al Señor solamente: si vos te postrás delante de mí, dice Satanás, y me adorares, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra, todos. Jesús lo miró y le dijo a Satanás: al solo Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo lo dijo: cuando hablamos de servir al Señor, consagrarnos para el Señor, no hay diablo que te va a tocar. Pero hay otra forma que nosotros podemos perder esta salvación también, si no nos santificamos. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15, 16, 17, dice la palabra así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no está en la persona que ama este mundo. Trabajar tenemos que trabajar, vivir tenemos. Jesús en su última oración dijo en San Juan capítulo 17, orando a su Padre, dijo: no los quites de este mundo, pero guárdalo de este mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la oración última de Jesús en San Juan capítulo 17. Y acá dice: si amamos las cosas que nos ofrece el mundo. Yo no quiero hablar de lo que el mundo nos ofrece, pero sí, si amamos las cosas de este mundo, Dios no nos va a aceptar. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, eternamente. El que hace la voluntad del Señor permanece eternamente. Por eso somos eternos si hacemos la voluntad del Señor. Queridos, mi más grande bendición hacia nuestros queridos. Hay un mundo, una creación que Dios creó, original, perfecta. Luego esa perfección se deformó, se descompaginó. La tierra fue vacía y desordenada, pero Dios comenzó a ordenar. Yo quiero hablar de esta en los próximos números de mis predicaciones. Serán los 7 días. El primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Qué representa para nosotros esos días? Pero también encontramos la creación del paraíso. Sabemos que el ladrón que estaba a la derecha crucificado con el Señor le dijo: acuérdate cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos hermanos nuestros? ¿Cuántos consiervos nuestros nos están esperando en el paraíso?
Por eso tenemos que preocuparnos, pero también existe el diablo que nos hace caer y está la muerte eterna. Con esto no quiero hablar solamente. Quiero dar un versículo que encontramos en Isaías capítulo 48, verso 17. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseño provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ese es el Dios eterno, que te lleva y te hace las cosas que son aprovechadoras, que te aprovechan, que te dan fuerza, que te dan satisfacción. Dices que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Aquí la encontramos en esta Biblia. Por eso, queridos, no nos salgamos de la palabra del Señor para que podamos llegar hasta ese paraíso, hasta esa creación divina de Dios. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. No nos olvidemos de ordenar nuestra vida. Muchas veces decimos, mi carácter es este. No, mi carácter tiene que cambiar. Mi carácter tiene que ser el carácter de Dios y la persona de Dios. Por eso, a semejanza, a imagen y semejanza, somos hechos por Dios. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos. Gracias por este día que he podido soltar la palabra tuya, Señor. Gracias por Jesús, la esperanza que nos abriga. Es eterno Dios, Jesucristo eterno, Espíritu Santo eterno. Y la bendición que tú nos das de poder encaminarnos en este camino eterno que nos lleva a una eternidad contigo. Gracias te damos, eterno Dios, por Jesucristo, quien está a diestra de su Padre intercediendo por nosotros. Señor, recibe en este día la gratitud, Señor, por lo que tú me das, y recibo tu palabra como base para mi vida. Señor, gracias te doy por Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.